Buen día, amada familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacutet. Como siempre lo digo, es una gran bendición poder estar con ustedes a través de los devocionales que el Señor nos permite tener a través de este medio. Siempre es una gran bendición, un gran gozo en mi corazón poder compartir más de las escrituras. Por este tiempo estamos escudriñando el libro de Marcos, el segundo evangelio, y puedo decirles con total seguridad que es uno de mis evangelios favoritos. Me encanta ver a Jesús en una manera, como Marcos lo describe, tan activa. En nuestro último devocional estuvimos considerando un día muy atareado, por así decirlo, de Jesús, como Él hizo una y otra cosa, siempre involucrado en lo que tenía que hacer. Estaba en los negocios de su padre, estaba predicando, estaba recorriendo Galilea, Capernaum, estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando, pero sobre todo vemos a Jesús que estaba orando. Vamos a terminar el capítulo 1 y vamos a ver entre versículo 40 al 45 algo realmente muy interesante, y vamos a hablar acerca de la sanidad de un leproso. Por favor, abre tu Biblia en Marcos capítulo 1 y empecemos nuestra lectura en el versículo 40. Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí vemos pues la sanidad de un leproso. Ahora, el verso 40 nos dice: vino a él un leproso. Hablemos un poquito acerca de la lepra, una enfermedad que se dice que actualmente puede haber tocado alrededor de poco más de 10 millones de personas en el mundo. Ahora, hay tratamientos, hay cosas que pueden usarse para la lepra, pero ¿qué sucedía en aquellos años? ¿Cómo era la situación de un leproso? Pues los leprosos eran considerados, podemos leer históricamente, como muertos vivientes. Ellos no tenían libertad alguna de acercarse a alguna persona. Si había un leproso y había alguien cerca a este leproso, el leproso tenía que gritar: inmundo, inmundo. Realmente el trato que se le daba a los leprosos en aquel tiempo era un trato discriminatorio, y realmente las cosas que pasaban ellos eran horribles. Es interesante que cómo empezaba la lepra. En las escrituras vemos que la lepra es un símbolo del pecado, es un símbolo del pecado, y es interesante cómo empezaba a manifestarse. Se dice que empezaba con pequeñas manchas rojas en la piel. Estas manchas rojas en la piel poco a poco se hacían un poco más grande, y tornaban un color blanco, comenzaban a convertirse en color blanco, medio escamoso. Estas manchas comenzaban a esparcirse por todo el cuerpo. El cabello comenzaba a caerse primero de la cabeza, de las cejas, y luego las uñas de las manos y de los pies comenzaban a debilitarse y comenzaban a caer. Las encías empezaban a encogerse y los dientes se caían. La lepra comenzaba a carcomer el rostro, la nariz se podría, y realmente las cosas se ponían cada vez peor. Los ojos se infectaban, se podrían, y finalmente la lepra lograba su cometido: matar a la persona. Lo que pasaba a un leproso, lo que pasaba a una persona que había sido infectada con la lepra, realmente era horrible. ¿Te diste cuenta cómo empieza a suceder todo? Pequeñas manchas rojas en la piel, luego estas manchas toman un color blanco, se comienzan a extender por todo el cuerpo, el cabello comienza a caerse, las uñas de las manos y de los pies comienzan a debilitarse, las encías se encogen, los dientes se caen, la cara comienza a pudrirse, y realmente
el aspecto de la persona, de una persona leprosa, era terrorífico, era realmente horrible ver a un leproso. Ahora, ¿era considerada la lepra como un tipo de pecado? Sí, el pecado empieza así, es paulatino, ¿no? Empieza con pequeñas cosas. Estas pequeñas cosas se empiezan a extender, comienzan a afectar no solamente tu vida, la vida de los demás, y finalmente el pecado logra su cometido. Matar a la persona. Ahora, es interesante que al leer esta historia dice que vino a él un leproso. Viene este leproso y le ruega, está rogándole e hincada la rodilla, le dice algo a Jesús. Le dice, ¿sabes qué, Señor? Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Este leproso estaba rompiendo todos los protocolos. No podía acercarse, no podía. Es más, este leproso no solamente está rompiendo los protocolos, sino que este leproso nos está mostrando algo maravilloso, que tenía fe en Jesús. Tenía fe en Jesús. Él no duda por algún momento que Jesús tiene el poder para limpiarlo. Él va donde Jesús y simplemente en humildad le dice, ¿sabes qué? Si quieres, si te place a ti, si tienes el deseo, si me has considerado, por favor, ¿puedes limpiarme? ¿Puedes limpiarme? Y me encanta la respuesta que deja registrada Marcos. Dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, esto es interesante. En humildad, este leproso se acerca donde Jesús y le dice, si quieres. Jesús lo mira, tiene misericordia de él, extiende la mano y le toca. Y le toca. Si tú lees un poco acerca de la lepra puede tomar regular tiempo en manifestarse y durante el proceso realmente es difícil. Ahora, dice que puede tomar entre 1 y 20 años en manifestarse. Los síntomas son fuertes, como lo acabamos de ver. Pero piensa un poquito acerca en este leproso. Según la ley mosaica, nadie podía acercarse, nadie podía tocar a un leproso. Los leprosos eran aislados, puestos en cuarentena, tenían un lugar donde estar. Ahora, esto me encanta, porque cuando este leproso se acerca con mucha fe donde Jesús tiene misericordia de él, extiende la mano y le toca, y le tocó. No sabemos dónde le tocó, pero le tocó, quizá tocó su hombro, quizá tocó su mano. Lo que hizo Jesús fue maravilloso, le tocó, le dio vida. Jesús no rompe ninguna ley, nadie podía tocar a un leproso porque inmediatamente cuando le tocó la lepra se fue, pero quiero que te enfoques en esto. O sea, Jesús está tocando a este hombre, lo que significa sentir ese toque en este hombre realmente fue increíble. Alguien me ama. Alguien tiene misericordia de mí. Alguien no se espantó por mi lepra. ¿Y quién más que Jesús? Jesús tocó a este hombre y le dice algo. ¿Sabes qué? Quiero. Sé limpio. Sé limpio. Con toda la fe, este hombre fue donde Jesús. No hay registro alguno de que Jesús haya sanado a un leproso hasta este momento. Y le dice, ¿sabes qué? Si quieres puedes limpiarme. En el inicio del capítulo 1, en el verso 32, dice que Jesús estaba, verso 32 y 33, dice que Jesús estaba en la ciudad sanando a muchos enfermos, muchos de diversas enfermedades. Pero aquí es el primer registro de la sanidad de un leproso. Este leproso con mucha fe se acercó a Jesús y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Sí quiero limpiarte, sé limpio. Y cuando Jesús pronunció esta palabra, dice que así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Maravilloso. ¿Te imaginas el gozo en esta persona? Jesús quiso, Jesús me tocó, Jesús me sanó. Le sanó de una enfermedad prácticamente incurable. Era casi imposible que un leproso fuese sanado. Era casi imposible. Finalmente, la lepra no podía quitarse sin intervención divina. Y vemos aquí que hubo intervención divina. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, intervino en la sanidad de este leproso. Cuando este leproso se acerca a Jesús y en humildad le dice y con mucha fe le dice, ¿sabes qué? Si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero. E inmediatamente fue limpio.
Si tomamos la lepra como un símbolo del pecado, en verdad el pecado destruye. Poco a poco comienza a hacer una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones y finalmente nos mata. La Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. La obra de Satanás es consumirnos, destrozarnos, destruir nuestras vidas, destruir nuestros hogares, destruir nuestras familias, destruir nuestras iglesias, traer abajo la obra de Dios. Es alejarnos, aislarnos. El pecado te va a aislar. El pecado te va a aislar, te va a separar de todos, de tu familia, de tus seres queridos, de la congregación, pero sobre todo va a poner una barrera entre ti y Dios. Y el Señor en este día nos está diciendo, hey, ¿hay lepra en tu vida? ¿Hay lepra? ¿Hay pecado en tu vida? Hay cosas que te están consumiendo, que te están destruyendo poco a poco y ya no sabes qué hacer. Bueno, si lo hay, si reconoces que hay lepra, que hay pecado en tu vida, tú puedes acercarte el día de hoy y decirle al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo interesante es que el Señor es movido a misericordia. No importa en el estado que estás. En verdad no importa. Recuerda cómo era la persona leprosa, totalmente terrorífica. Y quizá dentro de nosotros, en verdad, estamos llenos de terror. El Señor no le importa nuestra condición. Él simplemente quiere que tú y yo seamos movidos en fe y le digamos el día de hoy, Señor, si quieres puede limpiarme. Y Él nos dice, ¿sabes qué? Quiero, sé limpio. Sé limpio. El apóstol Pablo en el libro de Efesios menciona nuestra condición de lepra. Quiero que vayas a Efesios capítulo 2 y leas lo que dice ahí, empezando en el verso 1. Dice, y Él, Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escucha esto, los leprosos eran considerados muertos vivientes. Tú y yo, si estamos llenos de lepra, llenos de pecado, somos muertos vivientes. Y Pablo dice que Jesús dio vida a esas personas cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, esto es interesante. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Lepra. Toda aquella persona que ha llegado a Cristo era un leproso. Estábamos siendo consumidos por el pecado y quizá tú el día de hoy estás siendo consumido por el pecado. El Señor te dice, ¿sabes qué? Quiero. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres ser limpio? ¿Tú quieres? La invitación es constante. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el primer capítulo de Isaías, conocido como la Biblia en miniatura, es interesante este libro, lo tienes que leer. En Isaías capítulo 1, verso 16 al 20, escucha lo que dice ahí. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Recuerda esto, leproso viene donde Jesús y le dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiar. Jesús, movido a misericordia, le dijo, quiero, le tocó y quedó limpio en ese mismo instante. Isaías nos dice, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice. Dejen de hacer lo malo, dejen de pecar, aprendan a hacer el bien. El Señor dice, vengan luego y estemos a cuenta. Y nos dice claramente esto, sea cual fuere la condición en que estás, si dice, si vuestros pecados fueren como la grana, una vez más, sea cual fuera tu condición, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, no importa la condición, no importa cuán manchado o manchada estés, no importa. El Señor dice,
Si tú quieres, yo quiero. Si tú vienes, yo te limpio. Ahora la pregunta es, ¿quieres? ¿Queremos ser limpios de este pecado que hay en nuestras vidas? ¿Queremos esa limpieza? El Señor aún extiende su mano y nos toca el día de hoy. Quizá mucha gente nos va a juzgar. Quizá mucha gente te ha juzgado. Hiciste esto, hiciste el otro. Mira, mucha gente va a haber siempre que juzgue, que acuse. La mujer encontrada en adulterio fue acusada. Finalmente Jesús le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Quien tenía toda la autoridad para acusarle no le acusó. ¿Sabes qué hizo? Quien tenía toda la autoridad extendió misericordia, le dio gracia y le dijo, vete, no peques más. El Señor quiere limpiarnos de todo pecado. El Señor quiere obrar el día de hoy en tu vida, en mi vida, y limpiarnos completamente. Quiere hacer lo que dice el libro de Isaías. Vengan y estemos a cuenta. Vas a ser blanco completamente. Blanco, vas a ser como la blanca lana. Es lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 1. Este leproso fue sanado. Dice que al instante que Jesús habló, la lepra se fue de aquel y quedó limpio completamente. ¿Sabes qué? Cuando el Señor opera en nuestras vidas, cuando el Señor interviene en nuestras vidas, su intervención es total. El leproso hizo esto. Me encanta lo que mi pastor decía. El leproso se abandonó completamente a Jesús y Jesús tomó control total de la vida de este leproso. El día de hoy la invitación está hecha. El Señor quiere quitar todo de nuestras vidas. Quizá estás en el proceso de esas pequeñas manchas rojitas, o quizá ya se extendieron un poco más y están esas blancas. Quizá ya están cayendo los dientes o se está pudriendo tu vida. No importa la condición en que estemos, el Señor quiere limpiarnos. Pequeñas cosas o total desastres. El Señor quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. El Señor quiere hacer nueva criatura en ti y en mí, interna y externamente. El Señor quiere obrar. El leproso fue limpio. Jesús le encargó rigurosamente, le despidió luego y le dijo, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús le dijo a este hombre, ¿sabes qué? No digas nada lo que ha pasado, tengo cosas que hacer, no quiero propaganda, no quiero publicidad, no va a ser beneficiosa en lo que hago. Pero este hombre no entendió lo que Jesús le dijo y fue y comenzó a divulgar el hecho, y dice que Jesús ya no podía andar abiertamente porque mucha gente le seguía. Ahora, este hombre asumió algo que muchas veces tú y yo podemos asumir. Escucha atentamente, nunca asumamos que nosotros podemos tener un mejor plan que Jesús. Jesús no necesitaba publicidad. Este hombre quiso hacer un bien, pero le fue encargado de no hacerlo. Y finalmente, nunca hagamos algo de lo que Jesús no nos ha pedido hacer. Tengamos cuidado de eso. Padre, muchísimas gracias por darnos la bendición el día de hoy de escudriñar tu palabra. Señor, quizá hay esas pequeñas manchitas rojas en nuestras vidas. Quizá ya se extendieron un poco más. Quizá ya estamos totalmente podridos por dentro. Tú sabes nuestra condición, pero en esta oportunidad venimos a ti en este día y te pedimos como este leproso, Señor, si quieres puedes limpiarnos. Nosotros queremos, Padre, y tú quieres. Ayúdanos a ser limpios completamente y ayúdanos a vivir esa vida que a ti te agrada, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Aquellas personas que se resistan tal vez a confesar o abandonar su pecado, trata en sus vidas, Padre, en la manera que tú quieras tratar. Gracias. Todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor siempre quiere. El Señor está dispuesto a limpiar tu vida, mi vida, y dejarnos completamente limpios como la blanca lana. Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.